El día de hoy tenemos a William García, que es co-founder y CTO de Clubi. Clubi es una de las startups que más está creciendo, bueno, durante, pre y post pandemia, y nos va a contar una historia súper interesante de un poco, no solo la historia, sino cómo lograron a varios millones de usuarios, bueno, un par de millones de usuarios que creo que es lo que tienen, así que va a estar chévere la conversación. Muchas gracias, Will, por el tiempo. Y vamos a empezar entonces con la pregunta de rigor, que básicamente es, cuéntanos cómo llegaste a Clubi, cómo fue un poco la idea, tu rol actual, tu background, intereses, y sobre eso vamos conversando. Ok, listo. Bueno, hola a todos. Mi nombre es William García. Soy ingeniero de sistemas de la Universidad de la UIS, acá en Bucaramanga, bastante conocida. Digamos que mi background siempre fue desde mi día cero como egresado y desde antes emprendedor. Siempre he tenido esa chispa. Todo nació, digamos que un poco antes. Fui fundador de un grupo de software libre de la universidad llamado QSOL y digamos que ahí parten varias de las bases y de mi background de autogestión, de ser independiente y organizábamos eventos, entonces perdía un poco el miedo de hablar ante el micrófono, de hacer talleres y digamos que me fui involucrando un poco más y ganando un poco más de habilidades blandas que al final me traen a este camino y con ese grupo de amigos y de compañeros de clase, pues comenzamos a fundar hacer los primeros proyectos y digamos que ahí partió todo. Después ya hace 8 años conocí a Fabián, el fundador de Eventside, ahora Clubi, y nos conocimos primero pues por el networking del mundo emprendedor, en coworking y demás, en algunos eventos donde nos conocimos y después comenzamos a trabajar juntos en el coworking y ahí pues nació una relación primero comercial, donde, por decirlo de alguna manera, lo apoyaba con algunos desarrollos. En ese momento era Eventside, no era Clubi, era una plataforma para eventos y reservas. A medida que fue pasando el tiempo, pues lo que decía Lucho del tema del equity, comenzar a negociar con él, ya ahí comenzó a afianzar mucho más, no solo la labor como eh, de desarrollador, sino también ya la visión de negocio, cómo podemos hacer crecer en ese momento Bensai. Íbamos muy bien todo el tema de eventos y tickets hasta que llegó la pandemia y pues nos tocó cerrar. Estábamos en un momento donde técnicamente estábamos ampliando la plataforma, donde estábamos creando y estábamos pudiendo resistir un flujo creciente de usuarios y estábamos como en un muy buen momento. La pandemia literalmente, no sé en ese momento, pero estábamos recibiendo 100 usuarios y pasamos a menos de uno, por decir un número, de un día para otro literalmente, y los usuarios que recibíamos era oye, nos deben las boletas, ya compré boletas, ¿quién me va a devolver? Bueno, pues el chicharrón que también por nuestra responsabilidad, background, terminamos muy bien con nuestros clientes, es decir, devolvimos lo que teníamos que devolver, solucionamos lo que tuvimos que solucionar, la empresa sigue siendo la misma porque ahí en el mundo de los eventos, pues se generan bastantes complicaciones. Y ahí en ese momento que nos tocó cerrar Eventside desde el punto de vista operativo, pues comenzamos a trabajar y a hacer diferentes pilotos. Trabajamos eventos virtuales, hicimos un evento en 360, trabajamos con restaurantes, que era nuestra línea de reservas, que era la más pequeña, pero que la que al final terminó dando el impulso y lo que somos ahora como club. Y en ese proceso, pues, hicimos desde venta de productos congelados, eh, desayunos sorpresa, eventos virtuales. Hicimos bastante y hasta que al final los restaurantes pues, fueron los que comenzaron a generar ese engagement y esa tasa de crecimiento y comenzamos a crecer sobre esa línea. Entonces, fue un momento donde como equipo emprendedor nos fortalecimos, pusimos en práctica todo lo aprendido durante 4 o 5 años con Insight y pues sacamos este proyecto adelante, volvimos a contratar a la mayoría del equipo que estaba con nosotros antes de la pandemia y ahí venimos creciendo desde ese momento, más o menos como el background. Intereses,
Me gusta pues colaborar con temas de software libre. Soy amante del software libre, me gusta la música, senderismo y últimamente running. Bacano, chévere. Y cuéntanos, nos cuentas también que hace hoy exactamente Clubi, pero en ese pivot que estabas comentando inicialmente, ¿cuál fue ese principal insight y por qué restaurantes y no otros? Porque igual estamos hablando en pandemia, pero ¿qué fue lo que les hizo decidir ir por esta línea y no por cualquier otra, o esperar o tomar otra decisión, ¿no? Entonces, ¿por qué ese pivot y hoy qué hace Clubi, ¿no? Ok, hacia restaurantes teníamos una pequeña vertical de reservas con un grupo de restaurantes, los cuales, digamos que por el vínculo comercial, por el apoyo que le estábamos dando, llegaron a nosotros o nos escribían como, échenos una mano, estamos pasando por un mal momento, hagamos un directorio, montemos algo digital que ellos no tenían, únicamente tenían reservas con nosotros, pero no se podía ir al restaurante. Entonces, los mismos restaurantes comenzaron a solicitarnos como a alzarnos la mano y decir cómo nos pueden echar una mano con esto, necesitamos ayuda, y ahí comenzamos como a entender qué era lo que ellos, o más que entender qué es lo que necesitaban, cómo podíamos apoyarlos con los recursos que teníamos, porque eran recursos limitados, cómo podíamos hacer un MVP de bajo costo que pudiéramos sacarlo al mercado y de alguna u otra manera probar la herramienta. Arrancamos con un componente de delivery que era como único que podían hacer los restaurantes. Entonces, como hagamos un directorio, el primer momento hagamos un directorio, expongamos los restaurantes para que puedan recibir delivery directo o que por lo menos los contacten, que los clientes sepan que existen. Iniciamos con el componente delivery a desarrollar lo que era lo único que podían ofrecer los restaurantes. Y el momento de inflexión fue la caída de Rappi del Día de la Madre, donde los restaurantes tenían en su mayoría una dependencia absoluta ese día de Rappi. Rappi no funcionó en ese momento, 3, 4 horas de caída, y literalmente pues los restaurantes se quedaron con inventario, no pudieron entregar, los clientes no podían pedir. Entonces hubo como en ese momento los restaurantes entendieron, no podemos depender de un único partner a nivel digital o de una única vertical o de un único socio, sino que tenemos que tener diversificado y por lo menos canales propios en los cuales comenzar a trabajar. Y pues ahí nos dio ese punto de inflexión y ahí comenzó el crecimiento en delivery. Y pues a medida que la pandemia iba avanzando, que iban cambiando las reglas, ya después podían ir a los restaurantes, entonces implementemos reservas, ya lo teníamos, pero necesitábamos incluirlo en el nuevo producto. Y después de que abrieron, necesitaban un menú digital, los menús impresos estaban prohibidos. Entonces, bueno, sirvamos un menú digital basados en todo lo que ya habíamos desarrollado. Entonces, bueno, la reserva tenía que ir con un soporte impreso porque la policía lo estaba pidiendo. Entonces, desarrollamos cosas que en ese momento requería el restaurante, el menú digital también. Hagamos un QR y ahí pues fue una decisión estratégica definir, hagamos un menú que genere valor, porque podíamos haber puesto un PDF como hicieron muchos y con eso solucionar. Nosotros siempre íbamos un paso más adelante, o también por diferenciarnos y un poco ir en contra de no hacerlo fácil, sino hacerlo realmente funcional o que generara valor. Ahí pues definimos, creemos el menú, ya teníamos el delivery, hagamos una versión para que sea de acceso rápido para el restaurante, que pueda cambiar precios, como que todas las desventajas que tenía el PDF, por decirlo de alguna manera, nosotros las podríamos suplir. Y pues sobre eso comenzamos a construir lo que es Club hoy, que principalmente nos enfocamos en prestar un menú digital para los restaurantes en el cual los restaurantes puedan generar valor no solo para ellos, sino también para los comensales, y que los restaurantes eh, entiendan o darles a conocer que cada vez que entregan un menú físico están perdiendo dinero, porque con Clui y con nuestro menú pueden aumentar el ticket promedio de compra o pueden disminuir los tiempos de servicio, y son más beneficios los que pueda tener. Entonces estamos en esa labor.
Y sobre eso pues tenemos varias verticales de producto. Tenemos delivery, reservas, menú en mesa, pedir desde la mesa, pedir en plazoleta. Ya estamos en un estadio, estamos haciendo un piloto con salas de cine, y creo que algunos otros servicios adicionales que en este momento se me escapan. Bacano, chévere. Y hoy, ¿cuántos, o sea, entonces, hoy ustedes le venden a vendors, o sea, a marcas, ¿no es cierto?, que pueden hacer publicidad en su plataforma y la usan los restaurantes. ¿Cuántos restaurantes usan actualmente Clui o están registrados en Clui? Por sucursales tenemos cerca de las 5.000 sucursales registradas, 2,5 millones, entre 1,5 millones y 3 millones de usuarios únicos por mes que consultan el menú. Chévere. ¿Y cuál tú dirías de esta última versión de Clubi, que sé que básicamente ha sido iterando, cómo definieron ese primer MVP? O sea, ¿cuál? Porque tú has contado varias etapas, ¿no es cierto? Y que en mayo de 2020 en esta caída rápida fue lo que tú dijiste, bueno, acá hay algo y seguimos experimentando. Seguramente algunas fueron mejor que otras, pero ¿cuál tú crees que definirías como fue ese primer MVP de lo que hoy es Clubi? Ok, el primer MVP eh, fue primero desde lo técnico un monolito. Éramos el equipo de desarrollo, dos personas. Nuestro stack lo definimos con Ruby on Rails. Teníamos Vue, hicimos ahí un Vue Angular y una mezcla de tecnologías en un monolito para poder desarrollar y salir con productos rápidamente. Con Angular desarrollamos todo el tema administrativo, el back office, con Vue la capa de usuario final y pues con Ruby on Rails detrás las APIs. Y la primera versión era un híbrido entre SPA y aplicación web. Entonces, digamos que tratamos de poder sacar producto lo más rápido posible. Esa versión, pues la desagregamos a los 4 o 5 meses, ya teníamos desacoplado ese monolito. De hecho, el menú, estamos en una cuarta versión. La primera fue una versión con jQuery, la segunda fue con Vue, con un framework de UI que no nos funcionó, y después Vue con Beautify, y en este momento estamos Vue solo y toda la UI la estamos construyendo nosotros. Entonces, a nivel de menú, esa ha sido la evolución un poco también por la premura de poder sacar productos rápidamente. Entonces, lo que más sabíamos hacer y lo que estaba en nuestras manos, lo desarrollamos de esa manera. Y el producto principalmente fue la gestión como tal del e-commerce del restaurante. Entonces, como base, teníamos un proyecto base llamado, lo llamábamos experiencias, porque inicialmente vendíamos para hoteles, vendíamos caja sorpresa, desayuno sorpresa, o sea, teníamos como un pool de servicios, y por eso llamamos ese servicio o ese proyecto inicial o ese momento inicial experiencias, el cual comenzamos a convertir en un e-commerce, y ese producto pues es el que nos ha permitido ir evolucionando para tener delivery, menú en mesa, takeaway y los otros servicios asociados, que en un principio se veían como uno solo. En este momento ya están separados, tanto en la lógica de front como de back, pero en ese momento para poder reciclar fue como este e-commerce, vistámoslo de delivery, este e-commerce vistámoslo y quitémosle un poquito de delivery y pongámoslo para mesa, y esto de mesa en hoteles, todo como en un solo componente en un principio para poder sacar y poder desarrollar ese proyecto de la mejor manera. Entonces, digamos que el producto base fue el e-commerce, que ha venido evolucionando, y ya en este momento pues todos los productos viven independientemente, no se solapan tanto, con todos los problemas que eso nos puede traer en tener muchos casos de uso sobre los mismos componentes de desarrollo. Claro, chévere. Entonces, o sea, el pivot fue hacia Clubi, lo que hoy ven como Clubi, porque percibió mucho valor de las herramientas que le dan al restaurante y lo que o sea, claramente es según lo que necesita el restaurante. Estamos hablando que es mediados o segundo o tercer trimestre del 2020 por ahí, encerrados. ¿Cómo escuchaban? O sea, lo que me estás diciendo es, yo le daba servicios al restaurante, ellos decían, necesito más esto, esto no tanto, y iba encontrando que necesitaba.
pero ¿cómo hablabas con ellos? Porque básicamente tenía que ser digital y ellos no eran tan digitales. ¿Cómo era esa ida y vuelta? Ok, ahí tuvimos un gran peso operativo donde de hecho, todo el equipo en ese momento, que eran 35 personas, que eran los que subían la carta, le subíamos la carta al restaurante, lo capacitábamos, le generábamos, los creábamos los QRs, se los entregábamos y le dejábamos todo listo. En ese momento, parte de mi labor era con algunos clientes, pues acompañar el proceso de capacitación, que un cliente tiene una solicitud especial, pues estar allá escuchando, 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 desde las más locas hasta las más, o más que locas, ¿no? Desde las más difíciles de desarrollar hasta las más sencillas. Entonces, escuchar entre líneas qué genera valor sobre esas solicitudes, esos problemas, principalmente es lo que caracterizó qué feature íbamos a desarrollar. También costo-beneficio, es decir, cuánto nos costaba desarrollar un feature, que en ese momento lo mirábamos únicamente como el tiempo que le vamos a dedicar a sacarlo a producción. Ahora pues es el tiempo de mantenimiento, gestión del cambio y otros elementos que en ese momento no considerábamos, porque si cambiábamos un botón de posición pues no va a haber problema, si le cambiamos el color apenas son 50, 100 clientes, 200 clientes, no vamos a tener ningún inconveniente. Ahora con 5.000, pues es un problema más difícil de hacer iteración un poco más fuerte. Ahora es hacer pivots, en ese momento se podía, ahora no es tan sencillo. Entonces, digamos que esa fue como parte del proceso. Bacano eso, qué chévere. Y entonces, pero lo que pasó es de que funcionó muy bien y a los 6, 9 meses, menos de un año, estaban en 5 o 6 países, ¿verdad? Sí, Entonces, en un momento, o sea, o uno está loco y le va con toda y puchas, se estrella, o también puede ser de que lo gestionas bien. Creo que ustedes no lo gestionaron mal, al menos tú nos contarás, pero el punto es, o sea, ¿por qué no se centraron solo en un país? ¿Qué es lo que todos los libros y aceleradoras te van a recomendar? Es, no vayas a tantos países todavía, vas poco a poco, ve tu producto, ¿no? Ustedes siguieron con todos los países. ¿Por qué hicieron eso? O sea, ¿cómo fue ese momento en el cual crecieron a tantos países? ¿Y qué aprendizajes tienes de eso? listo. Entonces, parte de lo que la pregunta anterior era, pues, cómo escuchábamos a los clientes. Entonces, gracias también al background de Eventide, estábamos en muchos grupos de restauranteros. Entonces, los mismos restaurantes sabían que Eventide existía, que estaba tratando de generar valor con lo que había. O sea, como vamos con las uñas en ese momento, vamos a hacer ese aliado tecnológico para ellos. Y en uno de esos grupos salió la oportunidad con un vendor que quería patrocinar eh, menús de los restaurantes y quería, No sé si soy yo o él se congeló un rato. Sí, lo perdimos. Sí, creo que lo perdimos, ¿no? Bueno, Los ahora gajes de estar en vivo. sí, Excelente. sí, eso pasa Uf, lo bastante. perdimos un Sí. momento super cumbre, ¿no? Sí, pero ahí Me como- está, está congeladito. Eso es chévere cuando te quedas así como que, este, pero ahora regresa seguro, ¿no? Bueno, igual creo que ya somos como 20, 22. Gracias por sumarse a todos. Yo no sabía que William está en Bucaramanga. Yo viajo mañana. Ah, no, ahí viene. Yo viajo el jueves a Bucaramanga, así que ahí veré si nos juntamos. Ahí está por sumarse. Ahí estás, Luis Delgado. Will, ¿eres tú? sí, Dale, ya, pasa, no te listo. preocupes. Ahí te Sí, ponemos por. se crasheó Zoom. Entonces les comentaba que estábamos en esos grupos de WhatsApp de restauranteros donde también nos envían solicitudes. Venga, necesitamos el directorio, necesitamos un landing page, necesitamos delivery. O sea, como que por los grupos los mismos restauranteros mandaban y mandaban como sus problemáticas en algunos casos, y es donde nos sacábamos los insights. Sabían que existíamos, los estábamos ayudando con soluciones tecnológicas propias para ellos. Y ahí llegó un vendor que quería patrocinar eh,
un gran número de sucursales. Entonces ahí fue uno de los impulsos más grandes fue recibir este tipo de contrato donde 800 sucursales, si, no, si mal no recuerdo, para digitalizar. Entonces, entre dos grandes vendors, uno Diageo y el otro Postobon, y Diageo quería, al ser internacional, al ver el proyecto en ejecución, quería también llevar este proyecto a otras latitudes. Entonces ahí, pues nosotros tomamos la decisión de, aunque sabíamos que era un tema difícil, pues como equipo nos ha caracterizado pues siempre generar eh, y ser como combativos y esforzarnos al máximo. Entonces decidimos tomar ese proyecto y comenzar a ejecutarlo en los diferentes países en los cuales esta marca que tiene presencia. Entonces, ese fue como el gran impulso. Fuimos capaces de llegar hasta estos países, también un gran aprendizaje desde el principio poder crear una plataforma que fuera un poco más estándar también, como desde producto, poder garantizar o poder tener un producto que pueda ser replicable en diferentes latitudes, que sea sencillo cambiar el idioma y cambiar la moneda y vámonos con eso. Y después cuando las reservas, la zona horaria, fue un gran reto que no lo habíamos contemplado en un principio, porque al principio solo era lenguaje y moneda, y eso pues operativamente no era tan complejo. Ya la zona horaria y manejar fechas comenzó a ser un poco más difícil para producto manejarlo, pero pues lo logramos y al final pudimos ejecutar el proyecto. En este momento estamos en Colombia, Perú, Brasil, México y Panamá principalmente, con algunos clientes que aún nos usan de Chile y de Honduras, que fueron mercados que se abrieron y después cerraron por tamaño de mercado que no era interesante para nosotros. Entonces también estar en esa apuesta de abramos Brasil, abramos México, pensando de un principio una startup de crecimiento y que requería capital, pues también fue una decisión como socios de decir, vamos a apostarle a crecer, vamos a apostarle a estos mercados para poder ir teniendo una visibilidad también como startup a nivel regional, no solo de Colombia, sino pues de Latinoamérica, que nos reconozcan y que vean el potencial del producto que estamos desarrollando. Entonces, parte de por qué hacerlo es para que nos vean y hacernos ver y ser lo suficientemente grandes. Necesitamos Latinoamérica por lo menos para tener los números de crecimiento necesarios para ser atractivos para rondas futuras. Y hasta ahí, ¿cuántos eran en el equipo? Y cuánto, o bueno, mejor dicho, no habían levantado una ronda todavía, o sí. Cuando entra Diageo, porque ustedes se expanden con Diageo, ¿no es cierto? Ya listo. Antes de eso, ¿habían levantado ronda? ¿Y sí o no? ¿Y cuántos eran en el equipo? Antes de eso, habíamos cerrado el deal de Rockstar, o sea, como aceleradora que nos acompañó en Eventside, fue la inversión preliminar, estando en esa etapa inicial de cerrando estos clientes como Diageo, como Postobón. Éramos un equipo de, creo yo que 35 personas en ese momento. Cerramos una Family and Friends para poder soportar ese crecimiento tanto operativo como de producto. Entonces, ahí comenzamos con la primera eh, levantamiento de capital con los cercanos. Es algo gratificante, pues, que se cerraba en diciembre. Generalmente hemos cerrado rondas en diciembre, que es un mes que por lo general no se cierran. Es como una medallita que tenemos y que principalmente nuestro CEO Fabiani, el equipo que está con él en los procesos de levantamiento y de fundraising, pues se la llevan, porque en teoría no se levanta en diciembre y nosotros lo hemos hecho las 3 veces que hemos estado levantando. Interesante eso, porque efectivamente no levantas, normalmente no se levanta en diciembre, ¿no? Porque no, digo, la gente está en otra Navidad y esas vainas. Oye, pero y entonces,
listo, ¿cuáles eran sus principales indicadores que ustedes miraban en ese early stage? ¿No? Como que listo, levantaron plata. Pasaron post-Rockstar, porque antes son mil cosas, ¿no? Pero post-Rockstar probablemente ya tenían un poquito más sólido, ya tenían gente a cargo. ¿Y qué indicadores son los que ustedes medían? ¿Cuáles eran los más importantes en esa etapa todavía de empezar a expandirse? Ok, en ese momento era sucursales activas, digamos que sucursales activas digitalizadas y en producción a nivel de la capa operativa. En producto me concentraba en por un lado, tasa de conversión del delivery, que los clientes que llegaban pues pudiesen hacer la compra completa. Entonces ahí, digamos que en ese momento también a nivel de producto, en el mes 6 como noviembre, diciembre, definimos o tomé la decisión de esto hay que medir minuciosamente qué está haciendo el usuario. Ahí comenzamos a medir muy bien el tracking de usuario. Hay una acotación, es que en ese momento, como cuando entró Diallo, nos dieron una capacitación, una charla de ingeniería del menú, de cómo los restaurantes le sacan provecho al menú, qué diferencia hay entre un menú que tiene imagen, cómo poner el precio del menú. Entonces, ese fue una pequeña charla de 30 minutos, una hora que nos dio un partner experto de Diallo, que a nosotros nos resonó y dijimos, si eso pueden hacer con un documento, con un papel, pueden cambiar o aumentar el ticket promedio del restaurante, pues nosotros desde lo digital podemos hacer mucho más porque podemos tener el comportamiento producto a producto, categoría a categoría, segundo a segundo, de qué puede el usuario, con qué puede interactuar y con qué no. Entonces, digamos que no lo había contado, pero ese momento que fue al cuarto, quinto mes de operación de Clubi, esta charla nos abrió los ojos del potencial que tenía la ingeniería del menú y lo que nosotros podemos hacer eh, si digitalizamos el menú como tal, no solo que se suba un PDF o que el restaurante pueda ver el listado que el comensal pueda ver el listado de productos, sino cómo pequeños cambios, tanto del tamaño de letra como poner o no poner el precio, bueno, el precio sí que ponerlo por ley, eso no lo pudimos evitar dentro de la carta, pero el tamaño del precio, cómo va, en qué posición ponerlo, todo eso, que es ingeniería del menú, que ahora lo estamos llevando a lo digital, pues permite que el restaurante genere mayores ingresos. Entonces, eso también fue un punto de inflexión y como un cambio de mentalidad de midamos todo en ese momento, llevemos tracking de todo, tratemos de llevar el todo que concebíamos en ese momento. Es como que guardar y monitorear todo lo que hacía el usuario dentro del menú. No sabíamos cómo íbamos a explotar, pero más adelante lo explotábamos cosas generales como tasa de conversión, rebotes, cuántos productos ve el usuario, cuántas pantallas ve. Entonces teníamos ahí como métricas que nos indicaban las tasas de conversión en el caso de delivery. Nos enfocábamos mucho, como era un producto, un MVP que se había desarrollado en corto tiempo, que tenía deuda técnica, entonces otra variable era los crasheos, porque teníamos que soportar múltiples dispositivos, iPhone, Android, diferentes versiones, no carga el menú, entonces, ¿cómo garantizar que el menú cargue por lo menos en un 95-96% de dispositivos? Y eso también fue una de las métricas que también impactaba a producto, que todo cliente que escanee el menú pues lo pueda visualizar sin importar el tipo de dispositivo y ahí pues nos llevamos un gran aprendizaje para poder trabajar sobre ello. Entonces, generalmente era por un lado cantidad de sucursales activas y por el otro lado unos temas de producto asociados a eh, performance de producto, a conversión en el caso de delivery, que teníamos delivery y lo mismo en reservas. Entonces, cuál es la tasa de conversión en reservas y medir por qué los usuarios no completaban la reserva o por qué los usuarios no completaban el delivery para hacer las mejoras constantes en productos. Y así hemos venido trabajando. Y sobre estrategias de crecimientos en Growth, hablemos de las dos principales que les resultaron, las más fuertes, las más potentes, y cuéntanos una en la que tú o el equipo tenía
como que fe de que eso puede funcionar y fue un fiasco y puta, tú piensas que es ganador, pero lo implementas y no funciona nada ahí. Pero cuéntame, dos buenas y una que no salió también, de estrategias de Bueno, crecimiento. listo. La estrategia de crecimiento inicial fue la apuesta por los vendors, poder llegar a contratar 500, 600 eh, sucursales o restaurantes en un solo contrato, pues eso también facilita toda la capa operativa. Nos concentramos sobre esa vertical en un principio y dejamos a un lado el tema de directos que después lo potenciamos, como que nos enfocamos también por lo operativo en entender las necesidades de los CPGs, qué es lo que quería Postobón, qué es lo que quería Diageo, qué es lo que quiere Coca-Cola cuando le da el menú a los restaurantes. Entonces ahí teníamos como grandes insights por los cuales descubrir. Entonces, la apuesta y que nos funcionó fue apostémosle a los CPGs, apostémosle a los vendors como anclas para entrar tanto a los países como a nuevos mercados o adquirir un mayor número de cuentas y ha sido una de las que pues nos dio el crecimiento y el momento en el que estamos. Ya estando en, en Clubi hace más o menos un año, que sería ClubiPay, que nació como un spin-off del servicio a la mesa, es decir, ya teníamos el menú digital. Cuando estuvimos en pandemia, algunos clientes nos pedían que se pudiese pedir del menú. Intentamos hacer un módulo, pero ya los diferentes verticales que teníamos, la complejidad en ese momento desde producto de poder, éramos un monolito y ya construir un menú de servicio a la mesa, donde se pudiera llamar al mesero, donde se pudiera seguir pidiendo, agrupar la mesa. Digamos que el e-commerce o el servicio a la mesa pues tiene una complejidad mayor. En ese momento intentamos, no nos funcionó, pero hace un año y algunos meses comenzamos a retomar ese proyecto bajo la premisa de que las cartas físicas pues no, o sea, las cartas digitales siguieron estando disponibles, las cartas físicas todavía siguen, pero las digitales aún siguieron después de que terminó la pandemia. Entonces, el siguiente paso sobre la carta digital es metámosle la capa transaccional al menú que el cliente pueda pedir y pagar. Fue una apuesta porque teníamos que mantener los demás servicios, delivery, reservas, y con el mismo equipo construir nuestro wallet de pago y construir nuestro proceso de pedir en la mesa. Entonces fue una estrategia que rindió frutos, fue una estrategia que también dolió, porque por priorizar eso a nivel de producto no priorizamos otras cosas que ocasionaron una caída masiva de un par de horas un viernes a las 8. Entonces, eh, digamos que no todo se puede cubrir. Eh, es algo de lo que hay que hablar de los errores, por no priorizar, por no saber las consecuencias o de pronto no anticiparnos a posibles problemas mayores. Pues tuvimos ahí un tema de caídas, pero sacamos CubiPay en tiempo récord, salimos en una plazoleta de Viva Envigado en Medellín. Entonces digamos que fueron más los pros en este momento. En ese momento fue como, uy, qué dolor. Ahora decimos, pues gracias a que nos atrevimos a sacar un producto en poco tiempo, de nuevo un MVP, pivotar. Hace un mes estamos trabajando o estamos siendo la solución para pedir en un estadio en México de 60.000 espectadores, donde pusimos 40.000 QRs independientes, donde el fan puede pedir y le llega a su butaca el pedido. Entonces pide y paga desde Clubing y un runner le trae su producto. Entonces, en ese momento fue una apuesta arriesgada con unas consecuencias que fueron un poco complicadas, primero porque el equipo comercial pues no veía nuevos productos, nuevos features. El equipo de soporte seguía así recibiendo los mismos problemas y no los podíamos solucionar.
Sumado a eso una caída de 2 horas un viernes a las 8, que es uno de los momentos más críticos de los restaurantes. Entonces, como que en ese momento fue como, bueno, RubyPay nos está costando, ahora eh, un año después vemos los resultados de ese proyecto. Entonces, fue una estrategia que si la miramos en el corto plazo, diríamos, nos costó y sacrificamos otras cosas. Cuando lo vemos a largo plazo, un año y medio después, un año después, decimos, este fue un gran, un gran camino, un gran paso que dimos para, para Club. ¿Qué estrategias han sido desastrosas, por decirlo así, o que no hemos obtenido los resultados requeridos? Uno, fue un módulo de marketing que desarrollamos hace más o menos un año y medio. Pensábamos que los restaurantes, mejor dicho, iban a amar ese módulo, iban a enviar mensajes de texto, iban a enviar campañas y nos iban a utilizar, y resulta que lo sacamos al aire para Colombia y muy poco uso. Los restaurantes requerían más acompañamiento, que las campañas fueran automáticas, todo lo que lo digital requiere, como que les servimos la herramienta al cliente, pero pues eso tiene, no sé, que hacer copies, que determinar a qué hora se va a enviar, determinar los públicos, y pues eso no se lo íbamos a hacer nosotros porque no somos agencia. Entonces, el aprendizaje ahí fue cómo generarles herramientas o teníamos una gran expectativa de que les íbamos a solucionar la vida porque iban a poder hacer campañas, y resulta que pues su core business es servir comida, el servicio a la mesa, la atención al comensal, y no ejecutar campañas. Entonces ahí tuvimos un aprendizaje interesante con ese componente, al cual se le invirtió bastante trabajo. Creo que ese ha sido uno de los más difíciles. Lo otro fue pues abrir países que hemos tenido que cerrar eh, por tamaño de mercado, pero que nos sirvieron como validadores para validar que Clubi como menú digital pues puede ser utilizado en cualquier ámbito y que todos le pueden sacar provecho, pero que por escala de negocio no tiene cabida en países pequeños. Claro. Entonces, para ir un poco ya, o sea, hacia la serie A, si puedes mencionar el monto está bien y si no, no, pero ¿en qué momento ustedes levantan la serie A? No, la serie A todavía no la hemos Ah, levantado. ok, entonces Vamos, antes, en el SID, perdón, entonces el SID, ¿en qué momento lo levantaron? el SID levantamos en diciembre del, ¿22 o del, del dic- 21? del 22. El Ok, año, el año pasado, hasta diciembre claro, cerramos chévere. la ronda de nuevo. Hicimos Friends and Family, después Presid y SID. Entonces, y siempre en diciembre. Claro. En diciembre. Y antes de esa ronda, o sea, por decir, ¿cuánto tenían en su porcentaje de adquisición de usuarios, ¿no? Y en general de crecimiento y de ventas? ¿Cuánto era de lo que traían? ¿Cuánto era por esfuerzos 100% digitales y cuánto era por esfuerzos físicos o gente de afuera, no sé, o conversando con los restaurantes o con los vendors? ¿Cuánto era antes de la ronda y ahora cómo es? O sea, ¿cuánto es de tu fuerza de ventas es presencial o ejecutivos de cuenta y cuánto es digital 100%? El antes y después. Eh, ese dato sí no lo tengo. Pero tienen, o sea, me refiero, si hay una parte que es digital y otra parte que es presencial, o todo es 100% Sí, digital. Ok, tenemos, depende del mercado, pero generalmente y por tipo de negocio es presencial. Es ok, decir, es ir a visitar al cliente, hacerle seguimiento, ¿cómo decirlo así? Consultivo con la mayoría de restaurantes. Entonces, tenemos un servicio bastante cercano al cliente desde el momento cero con el acercamiento. Hacemos estrategia digital donde levantamos el embudo de leads por un lado y se va decantando, pero al final el push final es o presencial o por llamada, pero muy uno a uno.
Me pregunta por la retención, porque al final el camino, o sea, sí puedes adquirir digital, pero si ese man te renueva, no sé por cuánto tiempo es la membresía, es porque probablemente tuvo alguien ahí o que lo llamó, que habló face to face, y eso implica gente, y eso es caro. O sea, digo, es como que, digo, no es sencillo tener, no sé, 50 Sí. personas en ventas, pues ahí pagando el sueldo, sino pues toca levantar plata. Por eso la pregunta. Pero Sí, bacano. ahí el retorno está en el churn, porque tenemos un churn de menos de de un dígito, de hecho de menos del 5%. Entonces eh, que hemos hecho estrategias de cambio para hacer diferentes acercamientos a los clientes, el concepto ejecutivo de cuenta y demás, irlo cambiando para lo que tú dices, poder escalar. Entonces, hace 3 meses hicimos un cambio en el cual quitamos los ejecutivos de cuenta, todo pasó a ser mantenido el postventa digitalmente o centralizado en un canal de comunicación y pudimos seguir manteniendo este short, pero pues dolió un poco porque los clientes ahora se quejan que nadie los visita, que no sabe quién los atiende, pero bueno, es parte del crecer. Y pues lo que estamos tratando otra vez de volver a encajar, como ese servicio que teníamos, como el fanatical support, fanatical service que teníamos, de estar ahí con el cliente, lo que necesitara a cualquier hora, volverlo a tomar, pero pues por un único canal centralizado y, y poder seguir creciendo. Listo. Voy a pausar ahí yo y vamos a leer los comentarios. Bueno, le voy a pedir a las personas que estén conectadas todavía con su pregunta. Entonces, eh, Camilo Puello, si estás ahí, la pregunta de cómo lograron competir con Hola Click y todo eso, si estás ahí, puedes activar el micrófono y hacerla directamente. Camilo. Y si es que no está, se la oye, ¿ves? La pregunta es, ¿cómo lograron competir con Hola Click, que creo que es un competidor, y otro software de contabilidad que comenzaron a implementar las funciones que tenían en su producto? Entonces, básicamente es cómo se diferencian de la competencia. Creo que Miguel Miranda tiene una pregunta similar, de cómo, o sea, hay muchas opciones, ¿no es cierto? Listo. ¿Por qué empezaron a elegir Clubby y por qué tantos usuarios al final terminaron pues en su plataforma de activos, ¿no? Ok. El principal diferencial fue el tema de analítica de datos. Digamos que con en ese momento en el que descubrimos el concepto de ingeniería del menú, nos lo dieron a conocer, pues implementamos todos o lo que creíamos en su momento que podíamos generar valor al restaurante. Entonces, que nuestro menú sea un canal de ventas eh, y un canal de aumentar pues, el ticket promedio de los comensales, pues es un gran diferencial que tenemos con los demás competidores. Entonces, creo que ahí está la diferencia, dar valor en esas estrategias, poder decir al restaurante, si cambia estos productos de posición, va a generar este revenue adicional, poder hacer, y la gran ventaja del digital, A/B testing, poder demostrarle al restaurante, acá el tema es, pues sí, te voy a hacer crecer el ticket promedio, pero como no somos POS, no tenemos la venta como tal. Entonces, hacer pruebas y demostrarle a ellos que sí, efectivamente, le hacemos que con nuestro menú crezca su facturación, que al final es lo que le interesa al restaurante. Entonces, lo que nos diferencia de los demás competidores, haber implementado en el core del menú tema de analítica y demostrar que los datos o demostrar que cuando el restaurante entrega una carta física, pues está perdiendo dinero. Entonces, tenemos los argumentos, tenemos las estadísticas para poderle decir eso a los restaurantes. Obviamente no en todos los sectores, pero sí en la gran mayoría podemos demostrar eso y adicional que nos volvimos un aliado estratégico de los restaurantes gracias a los datos. Entonces, poder acompañar a los gremios, por ejemplo, a Coderes y decirles, es que tenemos datos para determinar que la inflación en los restaurantes no es la estándar del 12-13%, sino que es una inflación un poco más arriba, 15-16%. Entonces, como que gracias a que guardamos
todos los cambios de precios en el menú, guardamos todas esas interacciones por un año antes de que fuera necesario, pero las guardamos y después cuando fuimos a explotarlas, pues los teníamos los datos ahí almacenados y pudimos acompañar a los restaurantes y decirles: "Mira, de eh, este es el comportamiento de la inflación en los restaurantes", poder indicarles cuáles productos se dejaron de vender porque los sacaron del menú y decir: es que en enero se estaba vendiendo más productos con estos ingredientes y ahora, 8 meses después, ya no están en la carta, y poderles demostrar también con métricas y decir, unificar todas todos los diferentes restaurantes y las diferentes métricas generales que podemos dar a conocer. Entonces, como que los datos han sido ese gran diferencial, explotarlos, crear un área específica que genera valor a través de la analítica, no solo para nosotros como empresa, sino también para los restaurantes. Hay un tema puntual, y es que nosotros estábamos explotando datos y, como todo MVP, por decirlo así, era directamente haciendo las consultas en la capa transaccional. Cuando ya comenzamos a tener un mayor número de datos, ya no de cientos de miles, sino de millones de datos, que la consulta ya no se demoraba 10 segundos, sino que 1 minuto, 10 minutos. Entonces, poder tener ese dolor, porque necesitábamos entregar valor con analítica, y nacer ahí un brazo, o dividir la responsabilidad y decir: necesitamos que alguien se haga cargo de los datos, que venga lo que yo llamo un hermano del equipo de producto, del equipo de tecnología, que sea el equipo de datos, y comience a aprovechar eso. Entonces, tener ese exceso de datos, tener ese exceso de tracking que puede, que en un principio se vea como se está desperdiciando, después se le genera valor a través de también preocuparnos mucho por los restaurantes. No que no lo hagan los demás competidores, pero nosotros nos preocupamos desde poder generar indicadores y poder generarles valor a través de los datos. Dale. Stefan Vargas tiene una pregunta sobre cómo es el modelo de negocio, supongo. Stefan, ¿estás ahí? Si quieres, puedes hacerla. Y si no está conectado, la pregunta es, ¿se puede crear una cuenta gratuita? ¿Qué opciones son pagadas? En este momento, todas las cuentas, o sea, no tenemos freemium, a diferencia de HolaClick y otros. Somos un modelo de pago, solo que tenemos la ventaja de que puedes entrar en un modelo patrocinado por Diageo, por Coca-Cola, donde tu restaurante, el vendor le patrocina el menú, bajo el auspicio de ciertos elementos publicitarios de marca, que va a tener el vendor. Entonces, si es Coca-Cola, eh, tiene preferencia a los productos Coca-Cola sobre los demás productos de la competencia, eh, banners, pop-ups y demás. Entonces, es un modelo freemium para el restaurante, pero que está patrocinado por, por alguien, por alguien más. Eso está interesante, ¿no? Porque efectivamente uno dice, no es freemium, entonces, bueno, ¿cómo crece si no es gratis? O sea, sí es gratis, pero hay un acuerdo con el CP, bueno, en general con el vendor, y el vendor le dice al restaurante, te pongo esta publicidad, y hay una alianza, una relación, ustedes tienen el usuario, y pues todos ganan en realidad, ¿no? Pero pucha, hay que tener el partnership con el vendor, porque es sencillo, pero si no tienes el partnership con el vendor, puta, qué difícil, ¿no? Eso Sí. está interesante. Y es un reto que tenemos ahora, y eso estoy adelantándome un poco a conversaciones, pero es listo, somos muy buenos bajo ese modelo. Ahora, ¿cómo podemos crear un modelo de crecimiento más autogestionado por parte del restaurante? Porque no podemos estar, para algunos segmentos de mercado, pues estarlos acompañando eh, todas las veces, o también por tasa de crecimiento. Diferente tener una tasa de 100, 200 restaurantes por mes a tener una tasa de 1000 restaurantes al mes. Ahí las circunstancias son otras y el modelo de adquisición eh, tendrá que ser otro, y eso es lo que en estos momentos estamos descifrando. Listo. Un par de preguntas antes de terminar. Miguel Miranda preguntaba sobre cómo demostrar los resultados si no son POS. Si estás ahí, puedes hacer la pregunta.
Miguel. Hola Luis, gracias. Sí, me pareció muy interesante cómo utilizaban esos datos para vender a los restaurantes, mostrándoles los resultados que podían lograr con el producto. Pero sabiendo que no son un post, mi pregunta era cómo pueden hacer esos experimentos para poder mostrar los resultados a los restaurantes y decirles, ustedes pueden vender más utilizando mi menú con menú físico. Ok, entonces acá tenemos una gran ventaja y es eh, por tener la sombrilla de Coca-Cola, Diageo, estas grandes CPGs, pues tenemos muy buenas marcas donde tienen 50, 60 sucursales, que en algunas ocasiones, muchas de ellas ya tienen su equipo de analítica, entonces ya saben el valor que puede generar. Y ahí lo que hemos hecho es hacer el cruce de las hipótesis que estamos validando versus el comportamiento en su post. Entonces, ver si algún indicador, el indicador de un producto se cambió durante la prueba. Entonces, el restaurante pues hace su validación dentro de su ERP, dentro de su, algunos tienen lagos de datos versus lo que nosotros le estamos diciendo que va a pasar. Entonces, esa es la validación en algunos casos y en otros, los restaurantes nos dan su base de datos de venta y nosotros cruzamos versus los esfuerzos o cambios en el menú que se hicieron. Entonces, es eso. El restaurante nos da el acceso a la información del post o él mismo la analiza bajo unos insights o bajo unas hipótesis que ya les estamos generando. Digamos que al principio fue más difícil porque cómo íbamos a hacer el cruce de información cuando comenzamos a demostrar que efectivamente sí estábamos logrando esos crecimientos, ya nos daban más información. En principio era como, sí, ok, sí lograron que este producto se vendiera más, sí lograron que la estrategia funcionara, sí lograron posicionar este nuevo producto, como que sí, muy puntuales y ya después, al ver que muchas veces las hipótesis y las pruebas salían exitosas, para ellos es vender más, entonces ya nos comenzaron a, a dar un mejor acceso a los datos del post, porque pues al final ahí está la fuente de la verdad a nivel de la métrica que se quiere evaluar y con eso pues fue poderlos convencer. Es y ha sido una tarea difícil al no tener el sell-out de los restaurantes, pero a través de las estrategias y demás que se han implementado, pues los restaurantes ya confían mucho más en nosotros y nos dan ese acceso a la información para poder evaluar si las estrategias están siendo Gracias, exitosas o no. William. Gracias, súper bueno ese insight. Entonces, para realizar esas pruebas siempre necesitaban como concretar ese free trial inicial con el restaurante para tener acceso a sus datos. No es como que ustedes llegaban con una prueba que habían realizado anteriormente, no sé, a partir de un menú que habían validado con testers o algo así, sino que con el free trial es que tenían acceso a los datos y con eso hacían la comparación y mostraban los resultados. Exacto. Súper bueno, gracias. Bueno, chévere. Un par de preguntas finales. Y David, dale. hay algo adicional ahí con ese tema y es poder nuestros indicadores internos eh, de efectividad, que no es la venta, pero sí tenemos indicadores de tiempo promedio, clic sobre productos eh, y demás. Eso, cómo se correlacionaba con el post. Entonces, las hipótesis nosotros las tenemos o ya validadas con nuestras variables de performance. Ahora, esas variables de performance sí eran compatibles o sí crecían igual que crecían las variables ya como tal de venta. Entonces, nosotros teníamos unas variables que eran muy de modelo web, click to rate, tiempo promedio, ese tipo de métricas que podemos tener nosotros versus eso, cómo se ve reflejado en la venta final. Entonces, es eso, ya tenemos los indicadores, ya tenemos, depende del producto, el comportamiento del menú, cómo se debería haber reflejado eso en la venta. Y aprender Buenísimo. del restaurante. Eso también ha sido parte y siempre lo hemos
vivido como empresa es entender al cliente, entender su modelo de negocio, escucharlos, porque algo curioso y es que en ocasiones el producto que más se vende en un restaurante o el que más se quiere vender no es el producto que le genera rentabilidad al restaurante. Un ejemplo es que nosotros decíamos al inicio, como que, ¿qué sucede si priorizamos o le damos más visibilidad, por ejemplo, a las entradas o a los platos que son compartidos versus a los platos que son personales? Entonces, el restaurante quiere vender más platos personales porque en lugar de vender uno que sea compartido, puede vender dos personales y tener un ticket promedio mayor, y no porque este producto sea el más adecuado para exponer, es el que vamos a priorizar. Entonces, entender muy bien el modelo de los restaurantes pues nos ha servido para que cambiemos entendamos mucho mejor el concepto de ingeniería de menú y aplicarlo, que es lo que nos ha facilitado lo digital. Bacano. Dos preguntas finales. David Arroyavec, si estás ahí, tenías una pregunta sobre el despliegue y activación de clientes. Sí, gracias Luis. Hola William. Una consulta muy rápida. Tú ahorita has contado lo de la estrategia por medio de CPGs, ¿cierto? Y en mi cabeza me generaba una pregunta y es, pues un CPG supongo que harán un piloto, pero luego de que esos pilotos funcionen, ¿cómo era la activación de usuarios? O sea, ¿ustedes enviaban literal a alguien a activar cada restaurante, a explicar la plataforma o cómo hacían esa segunda parte de ese proceso? Ok. Eh, en un principio, cuando estábamos en pandemia, era digital, eh, todo a través de videollamada, de Meet con el restaurante. Acá algo mm, que, que pasa con nuestro modelo de negocio es que muy pocos son pilotos, o sea, no hemos hecho tanto piloto como se pensaría. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra los CPGs ya patrocinaban los menús. O sea, cuando tú vas a un restaurante y vas a una carta, tú ves esta carta, no sé, te la patrocina X marca, te la patrocina Coca-Cola, aunque no diga Coca-Cola por todo lado, los productos que tienen imagen son Coca-Cola, los productos con botizadas tienen Coca-Cola. Entonces, ya es un modelo de negocio, por decirlo de alguna manera, que los CPG ya hacían, o sea, ya les funcionaba tanto para el restaurante como para el CPG, exponer la marca dentro del menú. Entonces, como que acá fue cambiar de canal, ya no es carta física, sino menú digital, y los CPGs saben y ya sabían que en física funcionaba, y los restaurantes están acostumbrados, o muchos restaurantes, a que les patrocinen su carta, porque también la carta es costosa, o sea, que parezca, hay restaurantes que se gastan 20.000, 30.000, 50.000 pesos por carta, entonces otros que se gastan mucho menos, pero el costo de la carta, del papel y demás es bastante grande, que eso al final en digital, pues se puede mejorar el rendimiento. Entonces ahí, ese es como el tema con el CPG. No hubo pilotos porque los pilotos o sea, ya era un modelo de patrocinio que solo cambió su canal de carta física a carta digital. Veré. Ángel Sánchez tiene una pregunta sobre el pricing. Si estás ahí, Ángel, la puedes hacer. Sí, gracias, Lucho. Mi pregunta va sobre, o sea, ¿cuál fue el precio inicial con el que empezó el MVP de Clubi? ¿Y por qué definieron ese precio y cómo ha cambiado a hoy? Ok, el precio, bueno, es un tema difícil y álgido. Lo que te puedo decir es, nuestro primer contrato, pues, fue a costo, sino fue que a pérdida, como siempre nos pasa cuando emprendemos la primera vez. No sabemos cómo vamos a ejecutar, no sabemos el esfuerzo de desarrollo, era un producto que estaba en MVP, entonces digamos que ese proceso de negociación, en una primera instancia, pues por sucursal o por restaurante, fue bastante económico, y ya ahora pues 3 años después estamos cobrando casi que el doble de lo que cobramos en un principio.
en ese momento éramos uno de los más económicos de los que cobrábamos, ahora estamos siendo uno de los que cobran más también por el valor que estamos generando. Entonces, todo depende del valor que generes. En ese momento dependía más de necesitamos masificar, necesitamos vender, necesitamos otras cosas. Ahora sabemos y ya tenemos números para decir al restaurante y al CPG, es que nuestro valor es este, que podemos generar este revenue adicional, tanto al restaurante como al CPG. Entonces, sobre eso es nuestro valor de venta en este momento. En ese momento, antes no lo teníamos, no teníamos claro, no teníamos número, no teníamos datos que soportaran el precio que íbamos a cobrar, entonces era como que un tiro al aire. Ahora sí, con los datos de valor que generamos, pues con eso hacemos nuestro cobro, diferente a otras plataformas que cobran por mesa, que cobran por número de comensales, nosotros cobramos es por sucursal. Chévere. Y bueno, última pregunta. Y Stefan tiene una pregunta sobre el CAC y cómo levanta capital. No sé, Stefan, si estás ahí. Sí, muchas gracias Luis, muchas gracias William por la tremenda oportunidad de aprendizaje. Sí, lo que comentaba por el chat era de que el CAC, ¿no? Me parece bastante elevado, dado que ofrecen un servicio bastante personalizado y los ingresos se reciben eh, por un modelo que no genera ingresos de forma inmediata. Por consiguiente, siento que el hecho de levantamiento de capital es muy importante. Entonces, ¿tú nos aconsejarías para repetir, digamos, este éxito que tú has tenido, William, con este emprendimiento? eh, o sea, ¿qué nos recomendarías para que una persona se enfoque exclusivamente en esta actividad de levantamiento de capital para poder sostener este CAC que de por sí es bastante elevado, ¿no? Y que difícilmente se podría costear este, a nivel de side project, ¿no? Porque CAC así es como que inyectar mucho dinero mes a mes para poder solventar los costos de, por ejemplo, las activaciones, las reuniones comerciales virtuales y presenciales, ¿no? Con los restaurantes, entonces eso difícilmente se puede solventar sin financiamiento, ¿no? Entonces, ¿nos recomiendas que esta persona que va a levantar financiamiento radique en Estados Unidos? Eh, ¿O cómo tú nos aconsejarías para poder repetir este éxito que tú has tenido? Gracias. Ok, pues creo que fórmulas muy pocas, por decirlo así, o las fórmulas es eh, tema de la constancia, del seguimiento con los inversionistas, depende de la etapa en la que estés. Entonces nosotros hicimos como el recorrido completo desde amigos y familia, y muchas veces familia. La primera fue Friends and Family, la segunda ya fue un poco más, ya no fue Friends and Family, sino ya fue inversionistas ángeles, y ya la tercera ocasión de levantamiento ya fue institucionales que teníamos ahí. ¿Qué nos ha funcionado? ¿Qué nos ha generado ese valor? Primero, pues como equipo, tener en este momento 7, 8 años trabajando juntos, pues da un check de validación con los inversionistas. Estar en un modelo tan complicado como eventos y no tener ningún problema legal ahí, y no haberlo tenido en la pandemia como muchas otras empresas lo tuvieron, genera esa confianza con los inversionistas que cumplimos sin importar lo que tengamos que hacer. Entonces creo que no hay una fórmula, todo depende también de la experiencia previa que tengas como emprendedor. Entonces nosotros hicimos el ciclo de apps.co, pasamos a Rockstar, cuando comenzamos con Clui, gracias a la red de contactos estuvimos en Impulsa, donde Bitia nos dio una inversión en ese programa. Entonces también nos dieron créditos de AWS, entonces por estar ahí en ese programa, aparte de acompañamiento, es decir,
comenzar a pulir mucho más dependiendo de la etapa en la que estábamos. Entonces, todo depende, pero digamos que tener una persona de lo que diría Fabián como el que lidera el levantamiento no es tan buena idea, es tener un equipo que te ayude al levantamiento, y tener las fortalezas o ser complementarios. Si necesitas a alguien con otras capacidades diferentes o con otras habilidades, pues que te complementen los 2 o 3 personas que están haciendo el levantamiento. Nosotros tenemos un equipo de 3 levantando, 2 son co-founders y nuestro CFO. Entonces, ellos 3 se organizaron, armaron una célula de levantamiento de capital y creo que ha sido algo de lo que nos ha funcionado, porque pues este es un tema de recibir muchos nos, recibir mucho, venga después, espérate contacto, estamos revisando, o sea, es de resiliencia de alguna manera. Si está repartido entre 3 personas, pues entre 3 y pues el resto del equipo, pero principalmente entre ellos, pues hablar de estrategias, mejorar la comunicación, hablemos con este tipo de inversionista de otra manera. Entonces, no encabezado en una sola persona, encabezado en varias que se complementen. Creo que nos ha funcionado bastante bien ese proceso de levantamiento. No delegar en uno solo, delegar en 3 complementarios, el CEO como visión, el CFO desde lo financiero y el cielo, el legal. Entonces, creo que es una célula bastante fuerte para levantar capital y ya después cuando requieren ayuda, pues nos llaman a, a los demás para cuando ya van avanzando las negociaciones o el due diligence con el inversionista. Listo, última pregunta que ya nos pasamos de tiempo es, Jerry Forero, no sé si estás ahí, referente al pricing, ¿no? Si mantuviste precio o no. No sé, Jair, si la quieres realizar. Si quieres comentar tu pregunta. Buenas noches. Hola Luis, hola William. Sí, la pregunta era precisamente con eso, con esa etapa que tú decías que te tocó casi que al principio a pérdida, pero ahora no están en esa etapa, sino que son entre los precios mucho más altos. ¿Cómo hicieron con los clientes antiguos? ¿Cómo manejaron ese proceso, esa transición con estos clientes? ¿O le ofreciste nuevos planes ya con los complementos que fueron desarrollando? Y no sé si hay lugar, nosotros también estamos ahorita con apps.co, salimos seleccionados y con Aldea. También si nos puedes contar un poquito para los que estamos iniciando en ese proceso, ¿cómo te fue? Gracias. Ok. El tema del pricing, pues también a medida que evolucionábamos producto, pues comenzamos a generar add-ons y productos adicionales que le dábamos a los restaurantes. Y eso permitía que al ver una evolución del menú, cuando si solo tenía reserva o solo tenía menú digital, quisiera adquirir otro de los servicios, pues por ese upgrade sincronizábamos o estabilizábamos precio y con eso pues íbamos equilibrando, porque pues en un principio vendíamos como Cluby como un solo producto donde podías hacer delivery, reservas, menú en mesa, takeaway y todo como empaquetado, pero de eso también nos permitía que los restaurantes vieran valor siempre, vieran producto nuevo, entonces cuando requerían algo nuevo, pues se les subía el precio y creo que no hay tanto lío, pero eso ya es un poco más del equipo comercial y sus logros y batallas en las cuales no he estado muy de cerca en ese proceso. Y con respecto a Appsco y Aldea, con Appsco, pues nosotros tenemos digamos que una medallita y es generalmente somos los primeros en cada programa. Entonces, en Appsco fuimos de la primera generación, en Rockstar fuimos la primera generación. Entonces, siempre estamos ahí como eh, aprovechando las oportunidades que se nos dan, sobre todo de relacionamiento principalmente. En el caso de Appsco, que ha cambiado mucho, está muy diferente lo que nosotros vivimos a lo que pueden estar viviendo ustedes desde el punto de vista de ejecución de los proyectos, pero al final lo que más nos sirvió de esas etapas es el relacionamiento, los contactos que
haces en esos momentos, pues son los que te permiten después seguir creciendo. Listo, buenísimo. Nos pasamos bastante del tiempo. Oye, William, muchísimas gracias, súper interesante. Ahí la publicaré para que otras personas que no pueden unirse puedan entender mejor. La última pregunta que te haría entonces, tú eres técnico, tú eres CTO, ¿qué le recomendarías a un software developer que quiere emprender, pero dice, puta, pero no sé finanzas, pero no sé comercial, no sé cómo hacer, renuncio a mi trabajo, estoy ganando súper bien, que es lo que está pasando? ¿Qué le recomendarías a un software developer que quiere fundar su startup? Listo. Eh, Primero es una recomendación general para, para todos y es asociarse en equipos eh, diversos. Es decir, no solo por la norma de APSCO, de alguien de diseño, alguien de visión y un desarrollador, no es tan sencillo como eso, es más por la experiencia que tengan, por la edad, entre más diversos, de diferentes regiones, como que tener diferentes visiones del mundo. Creo que funciona muy bien en este proceso de emprendimiento, de crear empresa, y si al final al menos una de esas visiones la tienen todos o están alineados bajo un único objetivo, pues va a ser bastante eh, ventaja para poder crecer. Uno de mis primeros aprendizajes, ya después de un tiempo, es que mis primeras empresas fueron creadas, o los primeros proyectos, porque ni siquiera empresas, por ingenieros de la misma universidad. Muchas veces nos graduamos en el mismo año, entonces decía un socio en ese momento, decías que somos tuertos del mismo ojo, que muy iguales, muy parecidos y sí, nos llevábamos bien y no teníamos discusiones y entendíamos cómo pensaba el otro, pero no podíamos echar a andar o no pudimos echar a andar los proyectos en ese momento. Entonces, equipos diversos, equipos de cofundadores diversos, pues genera una mejor tasa de éxito, creo yo, y entre más tiempo lleven, mucho mejor. También es ahí un tema de cuánto tiempo llevo trabajando con esta persona. Al final, emprender y crear empresa, pues es un contrato a largo plazo. Nosotros llevamos 7, 8 años y no es cuestión de 2 o 3 años, entonces es alguien con el que debes posiblemente compartir sofá cama, viajar juntos, comer juntos, compartir experiencias, o sea, vas a estar mucho tiempo de tu vida con esa persona, entonces vas, por un lado, a adquirir y absorber de esa persona como la otra persona va a absorber de ti y se van a comenzar a complementar y eso es como un tema bastante difícil de tener ese match y que las sinergias se den en la diferencia. Si somos iguales, las sinergias van a ser más sencillas. Si somos diferentes, las sinergias van a ser más complicadas, pero ahí está el reto y también la oportunidad, porque tener diferentes visiones del mundo, pues funciona muy bien. Y ya para el que es desarrollador y técnico como tal, es primero el pensar en el producto, pensar en los clientes, en los usuarios. Es, todo depende también. Nosotros iniciamos con MVPs y sin inversión, entonces pues no había de otra que crear estos MVPs, dejar deuda técnica y avanzar. Si tú inicias un proyecto y ya tienes capital y puedes formar un equipo, pues ya puedes estructurar mejor el proyecto y echar para adelante, pero creo que siempre como desarrollador es pensar en el producto, pensar en el cliente, estar hablando con los clientes, no tener, no estar tan solo en el código, entonces estar muy del lado de tus usuarios, al cliente interno, comunicar, saber expresar y comunicar las situaciones al equipo, que a veces se quedan únicamente en nosotros como técnicos o las decimos pero no nos comprenden, entonces buscar las palabras adecuadas, los momentos adecuados para expresar y poderles explicar un concepto como deuda técnica y decirles es que al principio te podía generar feature cada día y ahora no podemos porque ya toca pensar en la gestión del cambio, pensar en la escalabilidad, pensar en la recurrencia, eso como
va a, cómo lo vamos a desplegar. Entonces, ya no es solo ya un feature no es un feature, es una pequeña línea de código, son muchas cosas, muchos elementos que interactúan. Entonces, como que saber comunicar eso, para mí fue una de las cosas más difíciles, que generó más fricción, poder comunicar exactamente qué podíamos, qué no podíamos hacer, el tiempos y demás. Entonces, es eso. Y animarse a emprender. Esto es chévere. El riesgo es Sí, chévere. total. Es Necesitamos un estilo de vida. más ingenieros Es un emprendiendo, estilo. totalmente, sí, total. Nada, bueno, William, llegamos al final. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, William, por tu tiempo, por tu experiencia, por compartir todo ello. Y bueno, un saludo a todos. Que sigan muy bien. Gracias. Ya publico esto en YouTube y les mando el link a todos. Que sigan muy bien. Gracias, William. Vale, Luis, estés bien. Muchas gracias, Un Luis. saludo a Estén todos. bien. Buenas noches. Cuídense. Chao.